A ver, cuenta, porque uno encuentra, por ejemplo, más allá que esto es una cuestión interna del Guaso, pero todo el arco opositor en la ciudad de Santa Fe, lógicamente, las críticas son hacia el oficialismo. Ahora, hay muchas críticas o puntos de vista que son muy similares, es decir, no se puede gestionar el Estado de determinada manera en determinadas cuestiones. ¿Qué es lo que observás vos en distintas materias? Por ejemplo, medio ambiente. Hoy charlamos de algunos temas con Andrés Rodríguez y nos decía, fíjate el estado de los barrios. No llega una ambulancia, no llega la policía, no llegan los bomberos por el estado de las calles. ¿Qué es lo que vos estás observando? Bueno, sí, exactamente. A ver, para darte un ejemplo concreto, ayer a la noche estábamos en Loyola Sur y la verdad que te encontrabas con todo este tipo de cosas que vos mencionás. O sea, la verdad que hay un abandono, pero descomunal en los barrios de la ciudad de Santa Fe. Ayer particularmente fue un día muy especial por el clima que hacía, llovió todo el día, estaba medio esa llovizna persistente y permanente, pero en definitiva te encontrás con, tampoco había llovido tanto y eran calles totalmente intransitables, alumbrado público que carecen en un montón de cuadras de la ciudad de Santa Fe, sobre todo en muchos de estos barrios que estamos mencionando. Vos hablabas del tema, recién mencionaba el tema del medio ambiente, la verdad que un tema para abordarlo de distintas aristas, un tema que tiene que ver con la basura específicamente, en la cual nosotros notamos como muchas medidas que son contradictorias. La verdad que salieron con el tema de la bolsita del súper para no poder utilizar la bolsa del súper, que es una buena medida, pero si forma parte de un plan integral, si no, la verdad que no tiene... No vemos, porque ¿qué es lo que está pasando? La gente está sacando la basura a la calle, la basura así como está, sin bolsita, sin absolutamente nada. Entonces digo, eso contradictorio, pastizales en muchos lugares de la ciudad, calles totalmente intransitables. Entonces, todo este tipo de cuestiones, cuando decía también el tema de cuestiones antagónicas, hablamos cuando uno, pensando también en el tema del medio ambiente, podemos decir, bueno, hay que intensificar el uso del transporte público de pasajeros, hay que aumentar el tema del uso de las bicicletas, para lo cual algo se hizo hasta ahora en la construcción de alguna bicicenda, hay que seguir haciéndolo, pero digo, tomamos medidas contradictorias, porque, a ver, queremos intensificar el uso del transporte público de pasajeros y hacemos una cochera para 800 autos en el centro de la ciudad, en la cual en vez de expulsar los autos de la ciudad, como hacen en la mayoría de las ciudades que intentan avanzar, lo que hacemos es totalmente todo lo contrario, traemos los autos al centro de la ciudad. Entonces hay un montón de cosas que tienen que ver con el medio ambiente, que otro de los temas, hay que evaluar fuertemente el tema de la impermeabilidad de los suelos. Es decir, acá... básicamente ese es un tema crucial porque en muchos lugares de la ciudad te llueven 10 milímetros y ya estás totalmente anegado, o hay imposibilidad de poder transitar, o el agua no se escurre como debería ocurrir. Entonces, esas son esos son ese tipo de cosas que más profundamente tienen que darse en muchos de los barrios que siempre lo mencionamos y no dejamos de mencionarlo porque no es de ahora, venimos viéndolo hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que ahora tiene que haber una decisión política fuerte de poder cambiar este tipo de situaciones en los barrios de la ciudad de Santa Fe. Sobre todo, como digo siempre, barrios del norte y barrios del oeste. ¿No tiene una política de Estado el municipio vinculada al medio ambiente? Porque uno hace algunos años veía mucho spot publicitario de separemos la basura los lunes, los jueves, seco, húmedo, pero digamos, se vio en un determinado momento mucha publicidad referida a esto y nada más. Exacto. ¿Hay o no una política? Y yo creo que, o sea, como vos decías, se intentó, se le dio mucha fuerza, mucho marketing, pero la verdad que en la gran mayoría de los casos quedó ahí. Y además porque también creo que hay que cambiar la lógica, en el sentido de que no ir por el castigo o por la multa, sino ir por el incentivo. En muchas ciudades del mundo lo que se utiliza es ir por incentivo. Cuando vos tenés la basura reciclada, muchos de los vecinos cambian la basura reciclada por distintos incentivos, que se pueden pensar incentivos, una entrada al cine, una entrada al teatro,
algún descuento en algo de gastronomía en la ciudad de Santa Fe, que incluso más, eso, digamos, sería bien mirado, a mi entender, por muchos de los vecinos, y a la vez también ayudaría al desarrollo en cierta medida de lo que es la economía local. Pero digo, hay un montón de cuestiones que se pueden aplicar en ese sentido y que hay que tratar de imitar en otros, como se hace en otros lugares del mundo. E insisto con esto, también tiene que ser todo parte de un plan integral. Porque, a ver, otra de las cosas que me decían, no sé si con respecto al tema de las bolsas de los supermercados, parece paradójico, pero se vende mucho menos. Me lo dice mucha gente, se vende mucho menos. Entonces, largamos con una que tiene que ver por todo, tiene que ver con una cuestión de que hay una inflación que no deja que no cesa, hay una inflación que sigue siendo muy alta, pero por otro lado también tiene que ver con, bueno, obviamente con la situación que está viviendo el comercio en muchos lugares de la Argentina, pero también en la ciudad de Santa Fe, pero también tiene que ver con una cuestión logística. Entonces digo, a mi entender, por ahí se toman determinadas medidas que suelen ser aisladas y que no forman parte de un plan integral de a ver cuál es el objetivo que se quiere lograr. Te pregunto lo mismo que le pregunté a todos los que vinieron hoy. ¿Qué te pareció, qué te pasó cuando miraste hoy y te enteraste de lo que estaba pasando en Buenos Aires con los trabajadores de PepsiCo? Mucha tristeza. La verdad que mucha tristeza porque no es la primera vez que en estos últimos tiempos parece que se va repitiendo cada vez más seguido este tema que vos mencionabas, y la verdad que estamos totalmente en contra. Me parece que hay que tener otra política hacia los trabajadores, digamos, ¿no? Entonces, a ver, siempre digo, por eso también nosotros lo relacionamos fuertemente con la cuestión de lo que ocurre a nivel nacional, donde hay que necesariamente cambiar el escenario político para poder justamente cambiar la situación económica actual. Si uno aplica tarifazo, la inflación que no cesa, el salario real que no deja de bajar, despidos que cada vez existen más, endeudamiento que cada vez se profundiza más y que no se sabe bien cómo terminará toda esta bola de endeudamiento que va generando el gobierno nacional. Entonces, sin lugar a duda que eso repercute en la gente real, sin lugar a duda que eso termina repercutiendo mucho en los trabajadores. Ahora, si a esa repercusión con los trabajadores nosotros, el gobierno nacional va a aplicar la represión, la verdad que el camino es totalmente equivocado.